¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los fenómenos más intensos y complejos de la psique humana, la crisis de manía. Y para entenderla a fondo, vamos a seguir el análisis clásico pero súper vigente de Henry A. Vamos a desarmar qué es, cómo se vive desde adentro y, claro, cómo se aborda. Ok, para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente la manía? Después, vamos a dibujar un retrato clínico, casi como si estuviéramos ahí viendo un acceso maníaco. De ahí, saltamos a las grandes teorías que buscan darle un porqué. Luego, veremos que no todo es blanco o negro, explorando la hipomanía y los estados mixtos. Y cerraremos con lo práctico, el tratamiento. Listo, arranquemos entonces por el primer punto. Para hablar de manía, primero hay que tener bien claro de qué estamos hablando. Bien, aquí tenemos la definición de manual, pero vamos a traducirla. Imaginen una sobrecarga masiva del sistema psíquico. Todo está al máximo. Y esto se apoya en dos patas fundamentales. Por un lado, una exaltación del humor, o sea, una euforia que está por las nubes. Y por otro, un completo desencadenamiento de las pulsiones. Ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de estar de muy buen humor. Es un desborde total, una inundación de impulsos que rompe todas las compuertas. Y claro, esta hiperexcitación no es algo abstracto, golpea en tres áreas muy concretas. A nivel psíquico, el pensamiento se acelera a una velocidad increíble. A nivel psicomotor, bueno, el cuerpo simplemente no puede quedarse quieto, es una agitación constante. Y a nivel neurovegetativo, hasta las funciones más básicas como el sueño o el apetito se van por la ventana. Es literalmente una tormenta perfecta que afecta a la persona por completo. Ahora, es interesante ver cómo llegamos a entender la manía así, porque no siempre fue tan claro. Antes, hasta el siglo XIX, manía era casi un sinónimo de locura, un término súper vago. Pero luego, gente como Fallret y Baillarger, por allá en 1854, empezaron a notar que esto era algo cíclico, periódico. Y el gran salto lo dio Kraepelin a fines de siglo, cuando la conectó con la depresión. Ahí nació la idea de la psicosis maníaco-depresiva, que es la base de lo que hoy entendemos como trastorno bipolar. Sin ese recorrido histórico, no podríamos ni empezar a hablar de un tratamiento. Bueno, ya tenemos el marco teórico. Ahora vamos a meternos en la experiencia misma. ¿Cómo se ve una crisis maníaca en vivo y en directo? Vamos a pintar ese cuadro clínico. Ok, si hay un síntoma que define la excitación psíquica es este, la fuga de ideas. Y mucho cuidado aquí, porque es fácil confundirlo con pensar muy rápido. No es eso. Es algo mucho más profundo. Es una desorganización del pensamiento. Las ideas saltan de una a otra, pero no por una conexión lógica, sino por el sonido de una palabra, por un juego de palabras, por cualquier cosa. El pensamiento, básicamente, pierde el rumbo. Se queda sin ancla. Miren, esta cita de Binswanger es espectacular para entenderlo. Él habla de una danza frenética. ¿Qué nos dice esto? Que la fuga de ideas no es un simple síntoma cognitivo, es la expresión de todo el ser que está siendo arrastrado, llevado por una marea de instintos y afectos completamente desatados. Para que nos hagamos una idea de lo que se siente, esta analogía es perfecta. Imaginen que la mente es como un navegador de Internet, pero con un virus. Se abren docenas, cientos de pestañas al mismo tiempo sin control. Cada una te llama la atención un segundo, ¡pum! Y al instante siguiente ya hay otra. Es imposible concentrarse, es un bombardeo constante de estímulos internos y externos. Y hablemos del humor, porque es una verdadera montaña rusa emocional. Por un lado tenemos esa euforia expansiva, ese optimismo que parece que se va a comer el mundo, una sensación de poder casi divina. Pero, y este pero es gigante, esa alegría es frágil como el cristal. En un segundo, sin previo aviso, puede explotar en una irritabilidad tremenda, en recriminaciones, en una agresividad furiosa. Esta volatilidad es de hecho uno de los sellos de la manía. Para ir completando este rompecabezas clínico, hay otras piezas clave. La hiperactividad, esa necesidad de estar en movimiento constante, sin parar. La logorrea, que es ese río de palabras, una habla súper rápida, a veces sin conexión. El insomnio, que es brutal. La persona puede pasar días sin dormir y no sentir cansancio. Y, muy frecuentemente, una excitación erótica, una desinhibición que puede ir desde lo sutil hasta conductas muy evidentes. Muy bien, ya tenemos una foto bastante clara del qué. Vimos cómo se manifiesta. La pregunta del millón ahora es el por qué. ¿Qué está pasando en la mente maníaca? Vamos a revisar algunas de las teorías que han intentado responder a esto.
La mirada de Binswanger es de una profundidad increíble. Él propone que el núcleo del problema es una alteración radical en la experiencia del tiempo. Es como si el presente se evaporara. La vida psíquica ya no se vive en el ahora, sino en un impulso constante hacia el futuro. Un futuro donde todo es posible, donde todos los deseos se pueden cumplir. Ya, la existencia se proyecta mucho más allá de cualquier límite real. Ahora, si nos vamos al psicoanálisis, con Freud y Abraham la explicación es otra. Para ellos, la manía es en el fondo una defensa. ¿Una defensa contra qué? Contra la angustia insoportable de la melancolía, de la depresión. Es como si el yo, para no romperse de dolor, diera un salto hacia atrás, una regresión a etapas muy infantiles del desarrollo, liberando todas esas pulsiones primitivas, orales, devoradoras. Podríamos decir que es una especie de fiesta desesperada del inconsciente para no sentir el vacío. Y aquí llega Henry A., que nos da un análisis que es como una moneda de dos caras. Por un lado, él ve una estructura negativa, un déficit. ¿Qué se pierde? Se pierde la lucidez, la capacidad de síntesis, el freno de la conciencia. Pero, y esta es la otra cara, esa pérdida permite una estructura positiva, una liberación. Al quitar el freno se desatan todas esas instancias más primitivas, el juego, la fabulación, las pulsiones que el psicoanálisis describe. Es una pérdida y una ganancia al mismo tiempo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la manía en su forma más explosiva, pero es clave entender que esto no es un interruptor de encendido o apagado. Existe todo un espectro, y en ese espectro encontramos formas más sutiles y también mezclas bastante complejas. Hablemos de la hipomanía. El nombre nos da una pista. Hipo significa debajo de o menos que. Es una versión atenuada de la manía. La persona se siente genial, súper sociable, llena de energía, con un montón de ideas. De afuera puede incluso parecer alguien muy productivo o creativo. El tema es que esa actividad suele ser muy dispersa. Se empiezan 1000 cosas pero no se termina ninguna. Hay una energía alta pero no el caos de la manía. Entonces, ¿dónde está la línea que separa una de la otra? La palabra clave es funcionamiento. La manía hecha y derecha causa un deterioro gravísimo en la vida de la persona. En el trabajo, en las relaciones, todo se viene abajo. Casi siempre necesita hospitalización y puede tener síntomas psicóticos. La hipomanía, en cambio, no. El funcionamiento se altera, sí, pero no se destruye. Y no hay psicosis. Saber diferenciar esto es absolutamente crucial en la clínica. Y para complicar un poco más el panorama, pero hacerlo más real, están los estados mixtos, que ya Kraepelin describió genialmente. ¿Qué es esto? Es cuando los síntomas de la manía y la depresión se dan al mismo tiempo. Imaginen tener toda la agitación y el pensamiento acelerado de la manía, pero sintiendo una tristeza y una angustia profundas. Son cuadros clínicos muy difíciles, que nos recuerdan constantemente que manía y depresión no son opuestos, sino que están íntimamente ligados. Frente a toda esta tormenta de síntomas y esta complejidad, ¿qué se hace? ¿Cómo se interviene? Pasemos a la parte del tratamiento. Ok, en el medio de la crisis aguda, de la excitación máxima, la prioridad número 1 es la seguridad. Hay que bajar la intensidad de la agitación. Y para eso, la primera línea de tratamiento suelen ser los neurolépticos. Su objetivo es claro, conseguir una sedación rápida, poner un freno a esa tormenta conductual. Y esto, por supuesto, se hace en un entorno hospitalario, con una vigilancia médica súper estricta. Pero una cosa es apagar el incendio y otra muy distinta es evitar que se produzcan más. Y para eso, el tratamiento de elección, el gold standard, son las sales de litio. Y aquí hay que entender algo fundamental. El litio no es un tranquilizante, es un estabilizador del humor. Su verdadero poder no está tanto en la crisis aguda, sino en el largo plazo. Su función es profiláctica, es decir, prevenir que aparezcan nuevos episodios ya sean de manía o de depresión. Ahora, el litio no es un fármaco para tomar a la ligera. Al contrario, requiere un manejo clínico súper riguroso. Antes de siquiera empezar, hay que hacer un chequeo completo, sobre todo de los riñones y el corazón. Se empieza de a poco, con dosis bajas, y lo más importante de todo, hay que medir sus niveles en sangre periódicamente, lo que se llama litemia. ¿Por qué? Porque el margen entre la dosis que funciona y la dosis que es tóxica es muy, muy pequeño. Así que la responsabilidad de quien lo prescribe es enorme. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire, una que va más allá de los síntomas y los fármacos. Una vez que la tormenta pasa, cuando la persona mira hacia atrás, ¿cómo se integra esa experiencia? ¿Cómo se le da un lugar en la propia historia de vida a ese torbellino de energía desbordante, de sentirse en la cima del mundo y a la inevitable caída que viene después?
Ese quizás es el mayor desafío, el desafío puramente humano que está en el fondo de todo esto.